Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 6 de marzo del año 2023 con este tema que es el origen o más bien el concepto de confesión. Fíjense que nosotros ya hemos visto tipos de confesiones. Está la gran obra de San Agustín, Las Confesiones. Jean-Jacques Rousseau tiene otro libro de confesiones. Por cierto que esto llama mucho la atención porque revela de alguna forma los secretos más íntimos, las culpas, etcétera. Y este fue un concepto que se pretende ser una especie de sacramento en el catolicismo. Y claro, a veces se llama confesión, a veces se llama penitencia, etcétera. Bueno, sin más dilación entonces vamos a ver la confesión. Bueno, la confesión, como habíamos dicho, también se ha conocido como el sacramento de la penitencia, aunque las penitencias pueden ser variadas y de otros tipos. De hecho, la penitencia es un sacramento que lleva diversos pasos en los cuales la confesión se encuentra en ellos. En primer lugar, en este sacramento, en primer lugar debe llevarse un examen de conciencia. Segundo, una contrición o arrepentimiento. Luego viene la confesión y finalmente la satisfacción o penitencia, donde el confesor le pide al arrepentido ya hacer una penitencia, ¿no? Una vez que esta penitencia se realiza, se esfuerza para obtener el perdón de los pecados y repararlos hasta cierto punto. Entonces podemos ver que la penitencia es un sacramento, por cierto, y la confesión está dentro de ella. Ahora, antes de hablar de la confesión propiamente tal, veamos la evolución de las penas que los cristianos consideraron factibles. Luego del Nuevo Testamento y de la vida de Jesús, las penitencias se consideraron como algo necesario para el perdón de los pecados. Y en estos existen tres períodos con respecto a las penitencias. Las primeras penitencias cristianas eran desde los tiempos apostólicos hasta el siglo VII, la penitencia arancelaria desde el siglo VII hasta el siglo XIV y las confesiones individuales que son desde el siglo XIII en adelante. Entonces comencemos con las penitencias desde el siglo II. Los pecados no era una cuestión que estuviera fuera o erradicada de los cristianos. De hecho, grandes pecados eran adjudicados a los cristianos, a pesar de haberse instruido lo suficiente en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de pecados, nos referimos a todas aquellas malas acciones que transgreden los 10 mandamientos. El asesinato, la idolatría, la magia, la avaricia, el robo, la envidia, las mentiras, el orgullo y la intemperancia. ¿Cómo es que los cristianos se liberaron de estos pecados? Lo que hacían era rezar, dar limosna, realizar buenas acciones y ayuno. Todo esto era hecho públicamente para que todos se enteraran, aunque también muchas veces la confesión, que aún no existía en ese tiempo, se hacía al sacerdote para no quedar en vergüenza. En el siglo III, el perdón que recibían los cristianos era casi inmediato. De hecho, el Papa siempre estaba dispuesto a perdonar incluso a aquellos cristianos que cometían graves pecados. La doctrina del montanismo criticará esta indulgencia extrema hacia los cristianos pecadores. Y ya en el siglo IV, del siglo IV al VI, las primeras fuentes de estas penitencias se extraen de los textos de San Agustín de Hipona y de Caesarius de Arles. Las actas del concilio prohibían que los cristianos penitentes se unieran inmediatamente a la comunidad de la Iglesia. Así, el canon 29 del concilio de Epione en 517 dice que el obispo debe reconciliar al pecador con la Iglesia. A estos penitentes se les autorizaba a entrar a algunas reuniones, pero se les negaba la comunión en la mesa con el Señor. Luego, en el siglo VII, está la penitencia arancelaria que habíamos visto. Un enfoque nuevo se empezó a perfilar en este siglo, en los actos del concilio de Chalon-sur-Saône, en el 644, donde se aceptó que cada vez que se cometía un pecado, este pecador debía encontrarse con el cura confesor para que establecieran la penitencia de forma privada.
Luego el pecador se acercaba nuevamente al cura para obtener la absolución. Esta práctica fue empleada primero por los monjes de las iglesias de las Islas Británicas. Luego, ya en el siglo XIII, tenemos la confesión individual. El Cuarto Concilio de Letrán estableció que cada cristiano, en la edad de la discreción, que era la edad de madurez de la iglesia, que indicaba la edad de 7 años, debía confesar una vez al año todos sus pecados con su sacerdote particular. ¿Y qué efectos tiene esta confesión? Por supuesto, la absolución de los pecados. Pues recordemos que luego del bautismo, el hombre no se supone que hace el mal porque ya conoce el bien. En otras palabras, al presumirse que conoce el bien, entonces se presume que el mal lo tiene excluido de su mundo. Claro, pensemos en esto. Hay un pecado original, la visión típica, ¿no es cierto?, del catolicismo, que tantas veces tuvo que rebatir San Agustín, ¿no? Y que sus detractores, la verdad es que existió este pecado, pero fue expurgado por diversas razones, como lo habían señalado en esos tiempos de Agustín, Pelagio y los priscilianistas, por ejemplo, ¿no?, entre muchos otros. Bueno, la cuestión es que está el pecado original. Todos tenemos un pecado original que heredamos por la desobediencia a Dios. Esta desobediencia está ya en la historia, por ejemplo, de Adán y Eva. Por lo tanto, hay un pecado original. Perfecto. Todos comenzamos con este pecado original. Pero luego estaría el sacramento del bautizo, que limpiaría de alguna forma este pecado. Sin embargo, a ver, lo primero que hay que pensar es que si uno está bautizado, se supone que ya conoce el bien. Ya conoce el bien. Por lo tanto, no tendría que cometer el mal, porque si ya conoce el bien, no es lógico que después uno haga el mal, sabiendo lo que es el bien. Y cuando se sabe qué es el bien, bueno, obviamente se piensa de inmediato que hay que evitar el mal. Y sin embargo, el hombre, aunque esté bautizado, hace el mal de todas maneras. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa que después del bautizo el hombre siguiera cometiendo el mal? Entonces, si el hombre aún cometiera el mal, aún así pecara, entonces la absolución del pecado debe llevarse por medio de la confesión. La confesión, dicen algunos, nos da acceso a la gracia. Tiene un componente espiritual más que material, por cierto. Ahora bien, estas confesiones deben ser libres, ¿no? Deben ser voluntarias, sin ningún vicio en el consentimiento, y guardando absoluto secreto por parte del confesor. También tiene el efecto, la confesión, de ser un medio por el cual se realiza una liberación de carga de conciencia que cualquier persona podría tener. Nosotros ya vimos que habíamos dicho anteriormente que el sacramento empieza por un examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, la confesión y finalmente la satisfacción, que quiere decir la penitencia. Claramente, en el tiempo, la confesión se va a utilizar para fines que no eran los correspondientes en un inicio. Todo lo contrario, la confesión y la penitencia se van a servir para hacer ciertos actos, incluso de tortura, ¿no? Hacer confesar a una persona por medio de la presión, por medio de la violencia, afectando el vicio del consentimiento, ¿no? No quiero decir con esto que hay algunos que son culpables de que esta institución sea mal utilizada o ya no se confía en ella por medio de esto. No, seguramente hay confesores que hacen espectacularmente su trabajo, ¿no?, de manera profesional. Sin embargo, a mí también me parece clave observar el poder que se le da al confesor cuando se da toda la información. Por lo tanto, es un asunto siempre delicado, ¿no? Delicado, pero no por eso, y queda en nuestro criterio, otorgar estos conocimientos a los demás.
¿Por qué entonces hablamos de la confesión y la penitencia? Porque este tema nos va a servir mucho para lo que se viene después con respecto a la reforma protestante, a lo clave que fueron todos estos términos que serán sometidos a examen posteriormente por los reformistas, como hablábamos. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, Manuel Mendoza González y Abstract Panicker, que son nuestros mecenas romanos, que disfrutan de los beneficios y que colaboran con este proyecto educativo. Muchas gracias muchachos. También saludamos a Gab Welther, que es nuestro mecenas medieval, que también tiene beneficios, pero son un poco más altos que el mecenas romano. Así que te mando un saludo también, Gab Welther, gran colaborador también de este proyecto. Y usted también puede ser un colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que están en el botón unirse que aparecen en cada video. Cada video abajito tiene un botón que se llama unirse. Usted hace clic ahí y aparecerán por lo menos 4 membresías con distintos precios. Y así usted puede colaborar con Filosofía Apuntes mes a mes. Ahora, si ese no es el caso, usted podría también presionar en el botón gracias y poner el monto que usted estime conveniente, agradeciendo a este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.